Dios es bueno, amén. Bueno, esta palabra el Señor me la estaba dando desde hace ya varios días, sino que el Señor ha ido dirigiendo cada uno de los cultos y eso es maravilloso, ¿verdad? Este mes de enero hemos estado dando visión para este año y el Señor nos ha estado hablando mucho durante estos días. ¿Cuántos han visto los cultos de los jueves? ¿Cuántos han estado aquí? Levanten su mano. Los que no se lo han visto, yo les aconsejo, busquen en internet, ahí en la página de Facebook de nuestra iglesia y empiecen a verlo otra vez porque es la visión para todo el año, lo que Dios nos ha estado marcando. Y Dios nos está dando estrategias, nos están dando directrices, nos está marcando el camino por el cual tenemos que caminar y necesitamos abrazar la visión como pueblo de Dios, amén. Y recuerdo que la primera palabra que el pastor nos habló el primer jueves en este año fue que necesitamos buscar más de la presencia de Dios. Y eso es clave porque si no buscamos del Señor, si no oramos, si no ayunamos, si no leemos su palabra, nos podemos perder por el camino. Y también nos estaba hablando el pastor sobre el principio de la honra, sobre las primicias, la bendición que es el dar. Y también sobre la bendición del discipulado. Entonces Dios nos está marcando mucho el camino y necesitamos abrazar esa palabra que el Señor nos ha estado hablando, amén. Hoy vamos a hablar acerca de la identidad, nuestra identidad como hijos de Dios. Y este es un tema de nuestra escuela de sanidad interior. Así que les pido que por favor estemos muy atentos, amén. Cuando Dios nos da un llamado a un ministerio pastoral para levantar una iglesia, también ha hecho un llamado a todos aquellos que son llamados a ser partícipes de este ministerio. Y yo estoy segura que el Señor a muchos les ha hablado, tú debes estar en tal lado, tú debes estar en este lugar, ¿sí? Dios mismo nos habla dónde tenemos que estar, a qué lugar pertenecemos, amén. Y Dios está preparando un ejército de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños que se levantan en el poder de Dios, en la unción de Dios. A mí me impactó cómo el Señor estaba quebrantando. Yo veía a los niños cómo estaban recibiendo visiones. Wow, eso es gloria a Dios, darle la gloria al Señor porque Él está preparando una generación con hambre y sed de la presencia de Dios. Entonces Dios está preparando un ejército de hombres, guerreros de su ejército que van a estar a nuestro lado peleando codo a codo contra las artimañas del enemigo para levantar este precioso ministerio que es la Iglesia Apostólica y Profética Adonai. Y vamos a compartir un poco acerca de cómo formar y levantar a guerreros. Pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta y es que para formar a estos guerreros, lo primero que tenemos que desarrollar en nuestra vida es el carácter personal y el carácter espiritual. Para que puedas convertirte en un guerrero del ejército de Dios. No hay forma que tú puedas convertirte en un guerrero espiritual si tus áreas emocionales, fortalezas mentales aún están afectadas. Si el área emocional aún está afectado, si nuestra identidad aún no está bien formada, continuamente vamos a estar en caídas, en bajadas, en subidas, en bajadas. Un día estamos bien espiritualmente, al otro día podemos estar por el suelo espiritualmente. Así que vamos a abrir la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. ¿Lo tienen todos? Yo quiero una iglesia que suene. ¿Lo tienen sus palabras, la palabra de Dios abierta? Amén ahí. Entonces hoy vamos a leer la palabra. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Así que nosotros somos linaje ¿qué? Escogido. Dile al que está a tu lado, eres linaje escogido. Ahora dile con voz profética, con voz de manto, eres real sacerdocio. O eres nación santa. Eres un pueblo amado por Dios. ¿Ha visto cuánto nos ama el Señor? Y cuán pecadores somos, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, Él dice que Él nos llama linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo amado por el Señor, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Jesús, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me encanta porque va muy acorde con la alabanza. Gracias, equipo. Lo primero que tenemos que saber es que no se puede usar la autoridad espiritual si tú no tienes identidad espiritual. Si tu estado emocional está enfermo, por más que quieras levantarte como un guerrero del ejército de Dios, si tus emociones están dañadas, no podrás. ¿Por qué? Porque cada vez que te levantas a hacer guerra espiritual o cada vez que tú te quieres levantar para estar firme con Dios, tu área emocional, si está dañada, continuamente vas a estar en el suelo, ¿vale? Entonces, una de las estrategias que el enemigo usa es robarnos nuestra identidad para quitarnos la autoridad que Dios nos dio como hijos de Dios. El enemigo golpea la identidad del creyente. El enemigo constantemente te está hablando mentiras al oído y te está diciendo, ¿tú qué estás orando? ¿Por qué oras eso? No ores, no vayas a la iglesia que hace mucho frío. No leas la palabra si ayer estabas haciendo tal cosa. Tú estás orando y ahora antes estabas pensando mal. Ese es el enemigo hablando a nuestra mente, queriendo dañarnos nuestra identidad y queriendo dañarnos la autoridad que Dios nos ha dado. El enemigo, si lo hizo con Jesús, si se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo? Si eres hijo, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba atacando ahí Satanás en Jesús? Su identidad como hijo de Dios. Y continuamente el enemigo va atacando nuestra identidad. Si eres hijo, ¿sí? Él siempre quiere meter dudas de que somos hijos de Dios. Entonces, si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros que somos débiles? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es la identidad? Yo quiero que tomen nota de esto o memorízalo o vuelves y escucha la predicación porque quiero que atesores esta palabra en ti. La identidad es el autoconcepto que tienes de ti mismo. Es un conjunto de características que forman la imagen, la opinión de una persona que una persona tiene acerca de sí mismo. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Tú me vas a decir, yo soy hija de Dios. Pero eso no es suficiente. Tiene que haber más allá, tiene que haber avance. Entonces, ¿cuál es el calificativo? La identidad es, ¿cuál es el calificativo que tienes de ti mismo? ¿Cuál es la valoración que tienes de ti mismo? Y esto lo trabajamos en nuestra escuela profética, en el taller profético. O sea, la escuela de renovación apostólica y profética. Ahí tratamos lo que es la identidad y el destino. La identidad es quién soy y a dónde voy. El destino es a dónde voy. ¿Quién soy y a dónde voy? Identidad y destino. Y ahora yo sé que a muchos les suena chino, pero cuando hagan el taller profético lo van a vivir, se van a apasionar más por la presencia de Dios. La valoración no puede mantenerse estática. Si yo te pregunto quién eres tú, me vas a decir, yo soy una mujer con temor de Dios. ¿Y qué más? Y ahí muchas veces se queda uno pasmado porque no sabe qué más decir. Bueno, yo soy hija de Dios. Pero
¿qué más te da? O sea, tú tienes esa identidad, tiene que ir en avance, tiene que ir creciendo. Tienes que saber quién eres tú, para qué fuiste llamada, cuál es la posición que tienes que realizar en el pueblo de Dios, porque no puedes estar quieto, no puedes estar estático, no puedes estar sentado en una silla durante años recibiendo la palabra y que no des, porque al final te secas y te mueres. Uno se muere espiritualmente. Entonces, el concepto que tienes de ti hoy, si tú miras 3 años atrás, el concepto que tienes hoy no es el mismo de hace 3 años atrás, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, pero el concepto que tienes de ti hoy no es el mismo que vas a tener dentro de 1 año. Tienes que avanzar, o deterioras o mejoras. Pero uno no se queda quieto. O el enemigo nos lleva para atrás, o nuestra carne, porque no hay que echarle la culpa a Satanás de todos los errores que hacemos, sino que nuestra carne muchas veces nos deja paralizados, nos deja estáticos y no nos deja crecer. Es como darnos cuenta que donde estoy hoy espiritualmente, no estuve el año anterior, pero tampoco voy a estar en un mes. Tengo que avanzar más cada día. Tenemos que orar más, tenemos que buscar más de la presencia de Dios, tenemos que servir con más pasión, con más ahínco, con más hambre y sed de las cosas de Dios. Cuando tú sirves a Dios, Dios mismo va plasmando su identidad en nuestra vida, porque te das cuenta que cuando vienes a servir al Señor lo haces por amor, no lo haces por obligación, sino por amor, porque sabes de dónde te sacó el Señor. Eso es identidad. Hay varias características de una persona sin identidad. Cuando uno no tiene identidad, el alma está enferma, la identidad está afectada y necesita sanidad interior. Ahí es donde se aplica mucho la sanidad interior, la liberación. En primer lugar, una persona sin identidad por lo general vive compitiendo. Casi todo lo que hace lo hace para competir con otros, viendo a ver si lo hace mejor que aquel o si lo hace mejor que aquel otro. Entonces, a partir de hoy, tú compites contigo mismo. Tú tienes que decir, ayer hice esto me fue mal, yo tengo que cambiar esta forma de ser, esta forma de hablar, esta forma de actuar. Ayer hice esto está mal delante de Dios, porque uno se tiene que comparar con Jesús, con nadie más. Cuando una persona está compitiendo con otros, a ver, este es mi ministerio, voy a pelear por ese ministerio, no es que yo soy el que tengo que estar allá, no es que no tiene que estar tocando Aarón, soy yo el que tengo que estar tocando, cosas así. Y los celos, la rencilla dentro de una iglesia o dentro de una familia, eso es falta de identidad en la persona. Entonces, a partir de hoy, tú compites contigo mismo y tienes que empezar a autocorregirte para ver los malos hábitos en tu vida, para corregir los pecados tuyos delante de Dios. Cuando uno tiene identidad en Cristo, no tiene necesidad de que el pastor, tu discípulo, tu discipulador venga a decirte, oye, es que estás haciendo esto mal, es que estos pecados no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto, ¿verdad? Eso es identidad. Pero cuando uno no tiene identidad, continuamente vive en un vaivén. Una persona con identidad tiene que saber quién es. Tiene que saber cuánto vale, tiene que saber cuánto puedes hacer, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, a qué iglesia perteneces, a dónde Dios te llamó, qué es lo que Dios te llamó. Eso se llama visión, propósito, destino. Pero ¿cómo lo recibe uno? A través de la oración. Uno lo recibe buscando más y más la presencia de Dios, reconociendo nuestros fallos delante de Dios. Necesitas conocer cuáles son tus límites. Necesitas saber a dónde perteneces. Si perteneces si vienes de una generación destruida, maldecida, si vienes de una generación derrotada, o perteneces realmente a una generación de hombres y mujeres guerreros del ejército de Dios. Porque cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, las cosas viejas, aquí todas son. Pero eso no se queda cuando tú estás ahí. Gracias, Señor, por este día, amén.
No, tú te tienes que levantar como un guerrero. Tú tienes que pelear por lo tuyo, por lo que Dios te ha dado. Mi vida fue muy maldecida desde el vientre de mi madre, pero yo no me voy a quedar con eso. Yo tengo que romper cada maldición de cada etapa de mi vida para que esas maldiciones no pasen a mis hijos. Y eso es identidad. Es cuando tú ya no quieres hacer ni ser lo mismo que de donde Dios te sacó, que tienes que pelear por lo que Dios te ha dado. Eso es identidad. Una persona con identidad sabe a dónde ha sido llamada y necesitas conocer cuáles son tus límites, hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. No tienes necesidad de que alguien te diga, haz esto sí, esto no. No, tú ya sabes qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer en la iglesia, en tu ministerio. Necesitas tener tu propia identidad, tus propias bases espirituales, tus propias bases personales. Tú no dices que sí porque fulanito dijo que sí, tú no dices que no porque sutanito dijo que no, tú dices sí porque crees y vives la palabra de Dios, o tú dices no porque sabes que eso no lo puedes hacer. ¿Sí? Eso es identidad. Aprendes a conocer tu posición en la sociedad. Aprendes a conocer tu posición como esposa, como madre, como hija, como hermana en Cristo. Sabes a quién darle honra y sabes de quién te tienes que alejar. Porque muchas veces dice la palabra que las malas amistades, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces uno toma posición y dice, esta persona está siendo de mala influencia para mí. Yo me posiciono y elijo el bien. La gente sin identidad se sienten descalificados, se sienten continuamente rechazados, se sienten llenos de complejos, no se sienten valorados, no se sienten amados, todo el tiempo se sienten autorrechazados, se aíslan de los demás y luego le echan la culpa a los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque toda la amargura que tienen dentro no los deja avanzar, no los deja ser libres. Por eso no se miran a sí mismos, sino que tienden a juzgar y acusar y a echarle la culpa de todos sus problemas a todo el mundo, menos a sí mismo. Entonces, tú tienes que darte tu propio calificativo, o sea, tienes que saber que eres amado de Dios, que Dios te acepta, que Dios no te rechaza, que Dios no te juzga, que Dios te llama por su nombre. Las personas sin identidad se sienten desamparados, se sienten sin protección, continuamente se sienten solos, continuamente quieren estar solos, se sienten huérfanos, actúan como huérfanos, se sienten en la intemperie y tienen un síndrome de persecución. Continuamente se sienten que fulanito me está atacando, aquel me va a hacer daño. Tienen un síndrome de persecución. Uno en Colombia vivimos ese síndrome de persecución, pero por la delincuencia que hay, ¿no? Que uno no sabe quién viene a robar, pero eso no puede ser la identidad de un hijo, ¿no? Se sienten amenazados todo el tiempo las personas sin identidad. Son personas que continuamente tienden a juzgar y a enjuiciar continuamente. Y tienes que saber que tú no estás desamparado. Tienes que saber que tú no estás desprotegido. Tienes que saber que perteneces a una familia, que es la familia de la fe. Que Jesús, cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, Él te llamó mi hijo amado. Y te adoptó y te puso nombre y te dijo, mía eres tú. Y Él te aceptó y te puso en una familia. A mí una de las cosas que más me impactó cuando me convertí, yo siempre lo digo, es el ver el amor en la iglesia. Que alguien te ayude sin esperar nada a cambio. Que alguien vaya y te sirva sin esperar nada a cambio. Eso me impactó. Porque normalmente en las familias ayudan, pero tienen que devolver. Ayuda o le tienes que pagar.
Entonces, la familia de la fe, Dios la creó para que sepamos cada uno de nosotros que pertenecemos a una familia, que no estamos desamparados, que no estamos huérfanos, que no estamos solos. Amén. El guerrero, cuando tiene identidad, no tiene duda de quién es Dios, no tiene incredulidad, no tiene dudas de lo que Dios está hablando. Un guerrero que tiene identidad sabe que Dios es su mayor defensor frente a los ataques del enemigo, que Dios es su mayor defensor cuando alguien viene y te juzga, te calumnia y te acusa. Pero cuando tú dices y vas y te defiendes, estás actuando sin el Padre. Porque cuando tú sabes quién es Dios, que Él es el que te defiende, tú dices: Padre, esta persona está hablando mal de mí. Señor, haz justicia. Amén. Eso es identidad, saber quién es Dios, saber quién es el que te defiende. Amén. Hay personas que siempre vienen a querer venir a dañar tu imagen, a querer venir a dañar tu integridad, tu identidad. Pero si tú sabes quién eres tú te quedas quieto. ¿Por qué? Porque tienes una identidad como hijo de Dios. Y sabes que Dios es el que se encarga de defenderte de cualquier persona. Porque muchas veces las personas son usadas por el enemigo para dañar nuestra imagen. La falta de identidad es la razón por la cual muchas personas están en derrota. Viven llenos de miedos, llenos de temores, llenos de frustración, llenos de inseguridad. Tienen temor a hablar, tienen temor a tomar la iniciativa, tienen temor a dar una idea porque creen que los van a aplastar, creen que los van a acusar, creen que su palabra no vale nada. Y Dios te ha dado una boca. ¿Recuerdan la palabra profética de este año? Abre tu boca y decreta quién eres tú, qué es lo que Dios te llamó a hacer, y empieza a caminar en obediencia al Señor. Entonces, las personas sin identidad, la falta de identidad es la razón por la cual muchas personas viven llenos de miedos, tienen temor a perder su posición. De pronto Dios te quiere mover de un trabajo a otro y tienen temor a hacerlo porque creen que eso va a ser para toda la vida. De pronto Dios te quiere dar un Ferrari, pero tú ¿cómo dice? Te conformas con un Twingo, ¿no? Es que me vino ahora la frase esa. Pero es verdad, a veces Dios te quiere dar una empresa y tú te conformas con ser un empleado de 1,000 euros y ya está. No, Dios quiere más para ti. Y los miedos y los temores, la inseguridad nos impide tomar la bendición de Dios. Hoy todo el tiempo yo recibí de parte del Espíritu Santo: abre tus manos porque yo las voy a llenar. Y abrir nuestras manos es dar, es sembrar, es servir. Si tú estás todo el tiempo así y no quieres servir a tu hermano, Dios no te va a llenar. Tienes que moverte. La fe es activa. La fe no es pasiva, la fe es activa. Entonces, las personas sin identidad tienen miedo a los cambios. No saben manejar los cambios, se bloquean, se paralizan con los cambios. Tienen miedo, se llenan de miedo y se paralizan continuamente. Viven preocupados y pendientes por la opinión de las terceras personas. Les importa mucho lo que piense fulanito, sutanito, menganito. ¿Y saben qué? Lo que nos tiene que importar es qué opina Dios de mí. ¿Qué está diciendo Dios de esto que estoy haciendo? Esa es la opinión más importante. La persona sin identidad necesita mucha aprobación. Siempre vive afanado por sentirse valorado. Se rodea de personas que no le aportan nada positivo. Al contrario, se rodea de personas que le alimentan su rechazo, su autorrechazo, su autoconmiseración. Porque quiere escuchar continuamente que le digan: ay, pobre de ti, nadie te quiere, todos te odian.
eres una pobre cucaracha. Eso es lo que el diablo quiere. Pero una persona con identidad se aleja de esas personas y se rodea de personas de fe. Personas que te impulsen a salir adelante. Personas que te lleven a orar, a buscar más del Señor, a cambiar viejos hábitos que a Dios no le gustan. Cuando alguien no tiene identidad, son personas que toleran mucho, son permisivos extremos. Piensan que si hago esto, me va a dejar. Si digo esto, me quedaré sola. Me maltrata porque es mi culpa. Sí, me está golpeando porque fue culpa mía. Eso le pasa a las mujeres maltratadas. Toleran el daño físico. Tienen miedo a perder cosas o a perder personas porque si hago tal cosa me va a dejar y se va a ir. Me quedaré sola. Y esa es la palabra, me quedaré sola. Amado, yo te quiero decir una cosa, tú no estás solo, tú no estás sola. Dios te llamó y te puso en una maravillosa familia, que es la familia de la fe. El no tener identidad cree que nadie le va a querer. ¿Y sabe qué piensa la persona que no tiene identidad y que continuamente es maltratada? La persona dice, nadie va a cargar conmigo. Y nadie tiene que cargar contigo, ni tú tienes que cargar con nadie. Tú tienes tu identidad. Dios te llamó a hacer algo específico. Quien vaya a estar contigo, camina a tu lado. Es más, quien vaya a estar con nosotros como pastores en este ministerio, camina a nuestro lado. Porque el pastor, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros no tenemos que estar arreando o empujando a las ovejas. El que quiere caminar con nosotros, a nuestro lado. Nosotros no tenemos que obligar a nadie. Nosotros no tenemos que rogarle a la gente, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer aquello? No. El que quiere caminar con nosotros va a estar a nuestro lado y nos va a seguir, porque van a seguir a Jesús, el diseño de Jesús. Eso es identidad, porque sabes a qué fuiste llamada, sabes a qué fuiste llamado. La deficiencia de identidad ocurre cuando una persona tiene dificultad para tomar decisiones importantes. La persona se siente sin metas, se siente sin rumbo, se sienten desorientados, se sienten como perdidos, experimentan sentimientos de soledad, experimentan muchos miedos, no pueden dormir, les cuesta concentrarse, tienen continuamente muchos sentimientos de inseguridad y son incapaces de salir adelante solos. Por eso la persona cuando está sola se aísla y se centra como en una depresión, entran como en una depresión continuamente. Esa es la persona sin identidad. Y tienen como un imán para atraer personas dañinas que en lugar de ser positivos, en lugar de buscar personas que te alimentan la fe, que te levantan, tienen como un imán para atraer la gente dañina. La gente que te traiciona, la gente que te estafa, la gente que te daña, la gente que habla mal de ti, ¿sabes? Esa es una persona sin identidad. Tienen como un imán para atraer lo malo. Entonces uno ahí es donde tiene que posicionarse. El que no tiene identidad tiene un imán para atraer personas destructivas, personas que te hacen sentir hundido o que te acaban de hundir cuando estás mal. Las personas sin identidad por lo general son movidos fácilmente por vientos contrarios, de aquí para allá, tienen doble ánimo, hoy están bien espiritualmente, mañana están por el suelo, no se puede contar con ellos, no se pueden comprometer, porque si se comprometen a servir en un ministerio, hoy cuentas con ellos, mañana no se sabe. Esa es la persona sin identidad, tiene doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, son ambivalentes, son personas que van de aquí para allá como las olas del mar. Un momento están espiritualmente muy bien y al otro día desapareció, no se sabe nada de ellos. Son esclavos del prejuicio, tienen complejos de inferioridad,
Y estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente que no conoce de Dios. Estamos hablando de creyentes, de personas a las que Dios ya ha rescatado, a las que leen la palabra, las que oran, las que asisten a una iglesia, pero están enfermos espiritualmente y no pueden avanzar. Toda la vida se quedan sentados en una silla, no adquieren un ministerio. ¿Por qué? Porque tienen miedo de tomar decisiones. Les hacen daño en una iglesia y tienen miedo de salir de ahí. Quedan esclavizados a un lugar donde continuamente les hacen daño, donde continuamente los aplastan espiritualmente. No les dejan crecer, no les dejan fluir. Son guerreros del ejército de Dios, pero no tienen identidad. Continuamente se sienten descalificados, continuamente sienten que su vida no tiene sentido. No le encuentran sentido a nada, ni a su trabajo, ni a su ministerio, ni a ir a la iglesia. Se esfuerzan tanto y como sienten que lo que hacen es en vano, terminan frustrados, terminan quemados. ¿Por qué? Porque viven de la aprobación de los terceros, viven de la aprobación de terceras personas, porque siempre quieren agradar al hombre, no quieren agradar a Dios. Esas son personas sin identidad, son esclavos de fortalezas mentales, de viejas estructuras. Su mente continuamente está llena de argumentos y Satanás todo el tiempo les habla mentiras a sus oídos. Continuamente les está hablando mentiras sin fundamento. Les habla mentiras a los oídos para sacarlos de la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? Que la persona sin identidad le cree las mentiras a Satanás, pero no cree en las promesas de Dios. Dios te está diciendo: yo te amo, mi hijo eres tú, no temas, esfuérzate. Pero Satanás viene y le dice: tú no eres nadie, ¿qué vas a hacer? No hagas nada, que tú no eres nadie. Ese Satanás siempre actúa igual. Pero es que nosotros, como hijos de Dios, como guerreros del ejército de Dios, tenemos que tomar identidad como hijos de Dios y creer las promesas de Dios. La persona sin identidad continuamente son esclavos de prisiones, permanecen en cautiverios espirituales, permanecen en cárceles espirituales donde continuamente los demonios están hablando mentiras en esa cárcel espiritual, donde continuamente los mantiene enfermos en esa cárcel espiritual. Y sabes una cosa, la enfermedad está ilegal en nuestro cuerpo. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? No declarar la enfermedad, sino yo declaro sanidad, yo desato sanidad en el nombre de Jesús. Jesús me dijo que Él es mi sanador, yo declaro mi sanidad. Si el enemigo está hablando mentiras a tu mente, tú vas a decir: en el nombre de Jesús, yo rompo todo cautiverio, rompo toda fortaleza mental, rompo en el nombre de Jesús todo mal pensamiento y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tienen que batallar con esos versículos. La persona sin identidad vive llena de ansiedad, vive llena de depresión. Hace un viento frío y ya se aísla, se deprime, se enferma. ¿Por qué? Porque están en cárceles espirituales. Es ahí donde la gente necesita liberación. Es ahí donde las personas necesitan sanidad interior, que alguien se meta al infierno y los arranque de ahí, porque tu posición no es estar en el infierno, tu posición es estar con los pies en la tierra y con la mente en el cielo. Amén. Las personas sin identidad tienen muchos complejos de su cuerpo, de su color, de su raza, de su estatus social. Son rubias y quieren tener pelo negro. Son pelinegras, quieren ser rubias. Tienen complejo de que si soy muy alta o si soy muy baja, si soy muy gorda, si soy muy flaca. Dios te llamó y te hizo así, tal y como tú eres. Dios dice que en las palmas de sus manos nos tiene esculpidas. Él, cuando formó a Aarón, Él dijo: Aarón, empezó a dibujarlo en su mano y dijo: Aarón va a ser de este tamaño, va a tener estos dones, va a ser un chico guapo, va a ser un chico inteligente que va a aprobar todos sus exámenes. Amén.
Y si a ti te pasa lo contrario, tú vas a decir: Padre, tú no me creaste para estar suspendiendo exámenes, tú me creaste para ser sabio, inteligente. Yo arrebato la sabiduría del cielo. Tu palabra me dice que tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es usar la palabra como un arma de guerra. Pero para eso tienes que tener identidad. ¿Por qué muchas iglesias caen? Porque no hay guerreros, porque le dejan el trabajo solo al pastor, porque no hay un grupo de intercesión que se levante y eche fuera al diablo. Por eso caen las iglesias. ¿Por qué muchos ministerios caen? Y ministerios ungidos que hemos visto, profetas, apóstoles que caen, que son infieles, porque no hay nadie que esté velando por ese ministerio. Porque si Dios te llamó, y Él te llamó como un guerrero, y Él te llamó como una intercesora, te tienes que poner en la brecha, por amor a tus hijos, por amor a tu matrimonio. Los matrimonios se caen y son destruidos porque nadie se puso en la brecha, porque nadie tomó la autoridad que Dios le dio, porque nadie tuvo identidad de hijo de Dios. La palabra nos dice en el libro de Marcos 12:31: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro, no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. Recuerda que Dios te amó. Lo dice la palabra: yo te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces primero tienes que tener ese valor, esa identidad de Dios, que eres una hija amada, que eres un hijo amado, que tienes un gran talento, que tienes dones. No los dejes dormir, que tienes dones, que el Espíritu de Dios está en ti. No dejes apagar tus dones. No permitas que el enemigo te robe todo lo que Dios ha puesto en ti, tan solo por un pecado, porque no quieras tomar decisiones firmes con Dios. Y claro, cuando uno se quiere posicionar en el Señor, tiene que tomar decisiones radicales. Esto no le agrada a Dios, esto tengo que empezar a hacer, esto tengo que empezar a caminar en obediencia y en acción. Hay cosas que es acción. Si tú no te levantas a orar y a leer la palabra, ¿qué te va a dominar? El sueño, la pereza. Y dice la palabra: ser diligentes, no perezosos. Amén. Entonces, hay cosas que son activas y tienes que tener ese valor que te dio nuestro Señor Jesucristo. Jesús pagó un precio muy grande en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. Derramó hasta la última gota de su sangre, hasta que le salió agua por ti, por amor a ti. Toca al que está a tu derecha y dile: no te duermas, que te estás perdiendo la palabra de Dios. Entonces, Dios pagó un precio muy alto, dio su vida por ti, y eso ya vendría. Jesús te dijo: tú eres mi hijo. Dios nos ha llamado a hacer algo a cada uno de nosotros. Nos ha dado a cada uno una asignación, un camino, nos está marcando las directrices. Te ha dado identidad, te ha dado valor, te ha llamado a hacer algo. Algo tenemos que hacer y nos tenemos que esforzar al máximo por agradar a Dios. Dice la palabra: esfuérzate y sé muy, no temas ni. Ay, la palabra la sabemos toda, pero hay que empezar a actuar. Si Dios te llama a preparar, a predicar, ponte a leer la Biblia. Espíritu Santo, empieza a orar. Espíritu de Dios, ¿qué tengo que decir? Espíritu Santo, tengo que empezar a predicar, pero no solo aquí, hay que predicar afuera. Hay que predicarle a tu familia, hay que predicar a tus amigos, hay que predicar a tus compañeros. Hay mucha gente que en su trabajo, ustedes son el 007, agente secreto. Nadie sabe que eres cristiano. Entonces hay que predicar a los que nos rodean. ¿Cómo van a saber que tú eres creyente? ¿Cómo van a ser salvos si nadie les predica? Por eso dice Isaías: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá? Porque nadie predica.
en tu familia. Tu familia es el primer campo misionero que debes conquistar. Si tú no estás predicando en tu casa y en tu familia, estás perdiendo tu tiempo. Si tú como varón, cabeza de hogar, no estás predicando en tu casa, créeme que Dios te va a pedir cuentas a ti. Porque nuestros hijos se tienen que levantar como unos guerreros del ejército de Dios. Pero para eso hay que doblar rodillas, hay que ayunar. Hay creyentes que jamás en la vida han ayunado. Hay que pagar un precio. Y Dios te ha llamado para hacer algo. Cuando Dios te llama y te da una asignación, agárrate de esa asignación. Si Dios te da un ministerio, a por todas con ese ministerio. Y los ministerios son de Dios, porque hoy de pronto Aarón estará aquí en el piano, mañana tendrá que estar en la guitarra o mañana puede estar sentado. Entonces los ministerios son de Dios, no son nuestros. Si Dios hoy te llamó a ser un intercesor, pero mañana te llama a ir de profesor a la escuela bíblica o a enseñar a los jóvenes o a predicar en la calle, eso es llamado de Dios. Y hay que ser obedientes en lo que Dios mande. Los ministerios no son nuestros, son de Dios. Pero tenemos que rendir cuentas al Señor de todo en cuanto Dios nos ha llamado. Amén. Yo voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a ponernos en pie. Y si en alguno de estos puntos te has sentido identificado, es urgente que busques la sanidad interior. Si en alguno de esta palabra que Dios nos ha hablado hoy, te has sentido identificado, necesitas sanidad interior o necesitas liberación, necesitas renunciar a la falta de identidad y recibir la identidad que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Muchas veces el alma está enferma, está en cautiverios emocionales, y créanme, yo no les hablo por hablar, lo hablo porque lo viví. Yo no tenía identidad, continuamente era rechazada, fui muy maldecida, fui menospreciada, me sentía que no valía nada. Continuamente estaba en depresiones y con intentos de suicidio. Pero cuando yo escuché la palabra y supe que Jesús me daba una oportunidad de vivir y vivir como a Él le gusta, no como yo quiera, sino como a Él le agrada, yo tomé esa palabra porque fue mi salvavidas. Jesús es nuestro salvavidas. Él es el que nos rescata. Él es el que te levanta y te dice: tú no perteneces a ese lugar de esclavitud, tú no perteneces a esa depresión, levántate porque yo te he llamado, dice el Señor. Así que toma esta palabra en el nombre de Jesús y levántate. Dice el libro de Jeremías 30, versículos 12 y 17. Así ha dicho Jehová: incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicina eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque te herí como hiere un enemigo, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de tus muchos pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán devorados todos los que te devoran, y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Pisoteados serán los que te pisotearon, y a todos los que te despojaron yo los entregaré al despojo. Mas yo haré venir sanidad sobre ti. Levanta tus manos y dile: Señor, necesito sanidad en mi alma, en mi mente. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y dice en el capítulo 30,
en el capítulo 31, versículo 3. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Volveré a edificarte, serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantarás los que te plantan y disfrutarán de ella, porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín. Levantaos, subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Eres llamada Sión, eres llamada una mujer amada, un hombre amado. Tú has sido llamado por Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer con identidad, la identidad de Cristo. En el libro de Génesis dice la palabra: y formó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Has sido diseñado, has sido diseñada con la imagen de Cristo. Tienes la mente de Jesús. Tienes al Espíritu Santo, que es tu ayudador. Jehová es tu Padre, Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Así que vamos a orar. Pídele al Espíritu Santo. Cierra tus ojos y dile: Señor, sana mi alma, Señor. Rompe toda tiniebla en mi alma. Rompe todo lo que a ti no te agrada, Dios. Apaga la luz. Rompe todo lo que a ti no te agrada. Déjate ministrar por el Espíritu de Dios. Dile: Señor, mi alma está enferma. Confiésalo. ¿En qué área necesitas sanidad? Dile: Señor, mis emociones continuamente suben y bajan. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Necesito sanidad. Necesito identidad como hijo de Dios. Necesito, Señor, que tú me levantes como una guerrera de tu ejército. Necesito, Espíritu Santo, que tú plasmes tu identidad sobre mi vida. Que tú me levantes, Señor, como una mujer amada, como un hombre guerrero, como un cabeza de hogar, con hambre y sed de la presencia de Dios. Necesito que me des los diseños, las estrategias del cielo, Señor. Plasma en mí tu mente, Señor Jesús, tu imagen en mi vida. Sana, Señor, mis heridas. Sana mis dolencias, porque mi alma continuamente está en cautiverio, Dios. Dile: Espíritu Santo, rescátame de los cautiverios. Dile: Señor Jesús, libérame, Señor. Líbrame de las depresiones, libérame de las tristezas. Pon en mí un sueño donde pueda dormir toda la noche y pueda descansar en ti. Ayúdame a continuamente a buscarte, Espíritu Santo, a orar, a tener comunión contigo, Padre. Plasma tu identidad en mi vida. Abre tu boca y dile: Señor, plasma tu identidad en mi vida. Ayúdame a sentirme amada, deseada. Ayúdame a saber cuál es la asignación que tú me has dado. Dame revelación. Dame diseños del cielo. Abre mis ojos espirituales. Hoy quiero correr a tus brazos. Dile: Señor, quiero correr a tus brazos. Quiero que tú plasmes tu identidad en mi vida, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos, Señor, y en las palmas de tus manos me tenías esculpida. Dile: Señor Jesús, yo soy tu hijo. Tú ya has pagado un precio muy alto en la cruz por mí. Tú ya pagaste un precio en la cruz del Calvario para rescatarme, para sanarme. Porque por tus llagas hemos sido curados, por tus llagas hemos sido sanados. Porque ya tú fuiste despreciado y menospreciado entre los hombres. Fuiste quebrantado, varón de dolores. Y tú me trajiste, Señor, a esta tierra para ser la sal de la tierra y la luz del mundo.
para llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios mío, hoy en el nombre de Jesús, di conmigo, yo renuncio a toda falta de identidad. Yo renuncio a todo cautiverio mental en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda depresión. Renuncio en el nombre de Jesús a sentirme rechazado, derrotado y perseguido. Yo renuncio a toda enfermedad del cuerpo, del alma y del espíritu en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, yo recibo tu identidad. Hoy corro a los brazos de mi Padre. Corre a los brazos de papá. Déjate ministrar por Él. Déjate sanar por Él.